La historia que a continuación les voy a contar me platica mi padre que le sucedió hace muchos años cuando era joven. Me platica que todo empezó cuando él se encontraba en la central de autobuses en la Ciudad de México. Cada fin de semana él acudía a dicho lugar porque se tenía que trasladar a donde se encontraba mi madre, ya que él por su trabajo tenía que viajar aproximadamente 4 horas para llegar a donde ella se encontraba. En ese tiempo me platica que una noche él llegó como de costumbre a la central de autobuses y en ese momento, como no había autobús, se tuvo que esperar un rato hasta que ya llegó la unidad, y al abordarla le tocó como compañera de asiento una mujer. En ese asiento la mujer iba del lado de la ventanilla, pero desgraciadamente la ventanilla no tenía un vidrio, por lo que entraba mucho frío. Me platica mi papá que él amablemente se ofreció a cambiarle de lugar el asiento a la mujer, cediéndole su lugar que a él le tocaba en el pasillo y él pasándose a la hora lugar del rincón. Él se pasa del lado de la ventanilla y todo el frío le venía pegando. Me cuenta que en aquella noche todo estaba muy oscuro y que aquella mujer pues le platicó a mi papá que también ella tenía que viajar lejos, que iba sola, que se le había hecho tarde, por lo que hasta esas horas también iba de camino a su casa. Le pregunta a mi papá que hasta qué lugar va y ella le contesta que hasta donde llegue el destino del autobús. Mi papá, como casualidad, iba para el mismo destino de aquella persona, por lo que amablemente se quita su suéter y se lo presta a la persona aquella para resguardarse un poco del frío, aparte de que ya le había cambiado el asiento. Platica mi padre que en aquella ocasión la mujer iba vestida con una blusa blanca y una falda azul marina, que no hablaba mucho, pero era amable. En determinado lugar, el chofer del autobús apaga las luces y todo queda en tinieblas. Algunas personas decidieron dormir, puesto que ya eran más de las 10 de la noche. Y pues mi papá me cuenta que pues él sí sentía el frío, porque le había prestado el suéter a la mujer y todavía pues le había cambiado también el lugar. Entonces pues él no podía dormir ni nada porque entraba mucho aire. Y así transcurrió el tiempo hasta que llegaron a el destino aquel donde él tenía que llegar, y que él se baja del autobús y le dice a la mujer que no hay problema, que si en dado caso tiene frío, que se quede con el suéter y que al día siguiente él va a recogerlo. Que la mujer le dice: ¿sabe qué? Pues mire, disculpe mi encaje, pero quisiera ver si usted me puede acompañar al lugar a donde voy, ya que ya está todo muy solitario, las calles están vacías. A lo que mi padre amablemente cede y le dice que sí, que no se preocupe, que no hay problema, que él la acompaña. Dicho esto, empiezan a caminar y llegan aproximadamente a cuadra y media del palacio del gobierno, de donde ellos se encuentran en ese momento. La mujer se despide, se mete en un portón de madera y mi papá da media vuelta y se va. Al día siguiente, muy temprano, él queda de pasar por su suéter
¿Y cuál va siendo su sorpresa? Que al llegar a dicho lugar se da cuenta de que ese lugar está abandonado. El suéter se encuentra sobre una piedra dentro de un patio, doblado perfectamente, y pues no había absolutamente nadie en ese lugar. Y la sorpresa más grande es que al preguntar mi papá por ese lugar, qué lugar es o por qué está vacío, por qué está abandonado, pues se queda con otra sorpresa más grande que le empiezan a platicar que ahí no vive nadie, que no es la única persona a la que le ha pasado esto, y al mismo tiempo se entera de que en dicho lugar hace muchos años se cuenta que fue una casa de tortura de la llamada Santa Inquisición. En ese momento mi papá lo que hace es dejar el suéter, ir por una bolsa, echarlo en la misma y después se dispuso a quemarlo. Y pues bueno, me acordé ahorita de esa historia, por esas razones que se las comento. Espero que les haya gustado.